Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Auténticos, a un episodio más donde hablaremos con hombres y mujeres que van a abrir su corazón en este espacio. Son hombres como tú y como yo, ordinarios, que se convirtieron en extraordinarios, por una sola razón. Han decidido entregarle toda su vida y todo su corazón a Dios. Y los retos que esto conlleva. Así es de que bienvenidos a Auténticos. Y hoy tenemos el honor, el privilegio de tener con nosotros a una mujer muy especial, a una mujer que tiene un corazón joven, lleno de entusiasmo. Y está con nosotros María Smith. Ella tiene en el ministerio, déjenme, no quiero equivocarme, 35 años en el ministerio. Ella es una apasionada por las mujeres, los pastores jóvenes y la generación nueva que se está levantando entre ellos. Así es que ella es parte del ministerio, o así se llama su ministerio, Encuentro. Y bienvenida, María Smith. Un placer, un honor conocerte y tenerte en Auténticos. Así es que bienvenida. No, de un gusto. 35 años en ministerio. Seguro tienes tanto que decirnos, tanto que darnos, tanto que compartir de tu corazón, que pueda ser un legado para las generaciones que vienen. Así es de que muchas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar con estas preguntas ya tradicionales aquí en Auténticos. Ok, vamos a ver la primera. Si pudieras Viajar en el tiempo, ¿a cuál década elegirías? A cualquier década. Yo creo que elegiría cuando mis hijos estaban pequeños. Creo que eso para mí, si pudiera regresar el tiempo atrás, regresaría cuando mis hijos estaban pequeños. Digo, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de hacer escuela en casa con ellos y yo les enseñé en casa por 5 o 6 años. Y fue un tiempo muy bonito para mí, para conectar con ellos, pasábamos literal 24 horas, 7 días a la semana juntos, porque no iban a la escuela, sino yo daba clases con ellos. Y fue de mucha bendición para mí ese tiempo. Y ahora que ya están grandes, mi hijo el mayor acaba de cumplir 32 años y Larisa, mi hija, tiene 30. Entonces, ya no están en casa. Él vive en la Ciudad de México, Lari ya se casó. Entonces, si yo pudiera regresar al tiempo atrás, creo que elegiría cuando estaban aún pequeños, que era fácil y al mismo tiempo difícil. ¿Por qué? Porque pues como mamá joven te cansas de estar con los niños todo el tiempo. Quisieras que crecieran pronto, pero la verdad es que ya cuando crecen, extrañas el hecho de que ya no están tanto tiempo contigo. Entonces, yo creo que preferiría cuando mis hijos estaban chiquitos otra vez. Escogería ese tiempo, para mí fue un tiempo muy bonito. Wow. Fíjate que nosotros, hablando de época de lluvias y de hijos, contamos esto y a la gente le da risa porque Sergio cuando llovía, él no mandaba a nuestras hijas a la escuela y decía, es que está lloviendo, los niños no deben de ir a la escuela cuando llueve. Y para mí era un deleite porque mis hijas se quedaban en casa. Entonces hacíamos picnic, hacíamos actividades, nos aventábamos en la cama, nos quedábamos dormidas, jugábamos, veíamos tele y hacíamos un montón de cosas. Y creo que es una época tan especial que las mamás siempre recordaremos y guardaremos y atesoraremos en nuestros corazones. Y yo creo que también ellos. Sí, yo creo que sí. La verdad es que yo disfruto mucho los tiempos que podemos tener juntos.
cuando llega mi hijo de la Ciudad de México y viene a visitarnos a Morelia. La verdad es que disfruto mucho el hecho de que él esté aquí con nosotros. Y cuando Larry tiene la oportunidad también de venir a casa y estar con nosotros y podemos o desayunar juntos o cocinar aún juntos, nos encanta hacer barbecue aquí en la casa, asar carne, convivir. Y creo que para mí el tener a mis hijos en casa es de mucha bendición, la verdad. Yo creo que como mamá lo disfrutamos muchísimo. ¿Qué No. mamá no quiere tener a sus hijos en casa? Sí, toda. Pero nada más de visita. No, no es cierto. Oye, luego da envidia cuando veo a Bill en su Facebook que sube las barbecue que están preparando. De verdad, dice uno, eso es pecado que ponga eso en las redes sociales, porque uno quiere darle una mordida a la compu. Sí, la verdad es que sí, nos encanta hacer eso, nos encanta cocinar la carne en el asador y es algo que disfrutamos muchísimo hacer en casa. Wow, Mari, qué bonito. Gracias a Dios por esa bendición. Y quisiera hacerte una pregunta, Mari. En el caminar en estos 36 años que tienes de ministerio, ha habido momentos de todo, Claro. momentos de todo. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué palabra te ha sostenido en los momentos de dolor en medio del ministerio? Fíjate que precisamente quería compartir con ustedes, si hay una palabra que cuando yo me he sentido desanimada o cuando han pasado situaciones, porque como bien tú lo dices, dentro del ministerio pasamos muchísimas cosas. Y esta palabra que está en Isaías 41, en el versículo, empezando del 8 hasta el 16, yo siempre regreso a esta palabra, que es la que me da ánimo para seguir avanzando en el ministerio, aunque las cosas no se ven fáciles, o cuando muchas veces quieres tirar la toalla y dices, ya se acabó, ya, es más fácil dedicarme a otra cosa. Y Sí. esto es lo que a mí me ha sostenido durante todos estos años y se la quiero compartir a ustedes. Dice, Por favor. yo pongo mi nombre ahí, pero en cuanto a ti, Mari, mi sierva, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi hija, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha y victoriosa. Y puedes seguir hasta abajo, hasta el versículo 16. Y simplemente yo vengo a esta palabra y la repito y digo, Dios, tú estás conmigo, tú lo has dicho, tú lo vas a cumplir, porque tú no eres un hombre que mienta ni arrepientas, tú eres un Dios bueno y tú eres un Padre bueno, que a pesar de las situaciones difíciles, muchas veces no nos gustan los procesos de Dios. Sí. Y es más fácil tirar la toalla, decir, ¿sabes qué? Ya no más, ya no puedo más, cerrar nuestros corazones. ¿Cuántas veces no he yo querido cerrar mi corazón a la gente de la iglesia que te lastima, que suceden diferentes tipos de cosas y una y otra vez Dios me dice, Mari, pero esto es a lo que has sido llamada. Y Dios me trae esta palabra una y otra vez y la repito, aún llorando en meditación, orando y diciendo, Dios, tú vas a seguir siendo fiel. Y a través de estos años, Dios ha sido fiel con nosotros, con mi casa, con mi familia. Dios es bueno. Y a pesar de que muchas veces los procesos no nos gustan, pero aprendemos de los procesos. Sí. Híjole, qué palabra que toca el corazón de todos. Cómo levantarnos
en medio del desánimo, como Ujú. decir, si hay esperanza, vamos Claro, bien. claro. Hay una frase que a mí me gusta decirle a los siervos de Dios, y es que vivimos para el aplauso de manos con cicatrices. Ese es el aplauso que debemos estar esperando escuchar siempre nosotros. El aplauso de Jesús que dice, lo están haciendo bien, no tiren la toalla. Creo Ujú. que los que están aquí como siervos pueden identificarse con lo que estás diciendo, como cuántas veces hemos querido cerrar nuestro corazón. Lo dijiste de una manera increíble. Hemos querido cerrar nuestro corazón y dejar de amar Así porque es. duele. Así es. ¿Cómo ha sido ese proceso en estos años de ministerio, Mari? Como bien tú lo dices, ha sido un proceso y una y otra vez Dios ha estado ahí en los tiempos difíciles para mí, cuando he dicho ya no más, cuando he querido cerrar mi corazón. Dios viene a través de su palabra, a través de predicaciones, Mm, a través de un hombre que yo admiro mucho, se llama, y probablemente has escuchado de él, Bill Johnson. eh, Sus predicaciones para mí son una herramienta increíble. Y cuando yo lo escucho a él, una vez que yo estaba en mucho desánimo y escuché su predicación, y él hablaba acerca de que él lo único que esperaba de Dios era cuando Dios lo llamara a su presencia, le dijera, siervo fiel, wow. has sido tú en el llamado que te he dado. Y él decía, a mí no me importa qué tanta gente tenemos en la iglesia, qué tanto hemos conquistado en el ministerio, pero a mí lo único que me interesa es que Dios me diga si fuiste fiel hasta el final, en el lugar donde yo te puse, poquito, mucho, fuiste fiel a donde te llamé, al lugar donde te llamé. Y la verdad es que para mí eso es algo que tocó mucho mi corazón y dije, Dios, pues el día que tú me mandes llamar, yo quiero que me digas, te quedaste en el lugar donde te puse, seguiste amando a la gente a pesar de situaciones y circunstancias que a veces no son fáciles, y es mucho más fácil cerrar tu corazón y alejarte, pero es más difícil quedarte y seguir amando a Wow. pesar de. Entonces, creo que esa es una de las cosas que a mí me ha servido mucho a través de los años, el llegar a perdonar, el llegar a Mm, seguir amando y diciendo, Dios, lo único que quiero es que al final de mi vida tú puedas decirme, fuiste fiel donde yo te puse en Morelia, Michoacán, haciendo lo que les mandé a hacer. Y creo que eso para mí es lo más importante, ¿no? El seguir fiel con el llamado, sin importar la fama, sin importar lo que muchas veces la gente ve como éxito, que no mm, es éxito, sino es ujú. una perspectiva que mucha gente tiene de, ok, si tienes miles y miles, una mega iglesia, etc., es éxito. No es cierto. Sí. Éxito es seguir siendo fiel en lo que Dios te ha llamado a hacer en esta tierra. Sí, Mari, qué importante esto de los procesos. Y cuando uno llega a la meta de lo que cree que es lo que estaba esperando, volteas y te das cuenta que la bendición estuvo en el proceso, ¿verdad? Claro, claro. Que lo más maravilloso fue cuando lloraste en medio del dolor, cuando se te rompía el corazón y viste la mano de Dios sanando tus heridas, cuando viste cómo avanzaba la situación y a lo mejor tú solo te quedabas observando porque tenías miedo, a lo mejor de experimentar algo nuevo, de dar un paso más, como Pedro en la barca, pero cuando te atreviste a hacerlo, sentiste el mar en tus pies. Entonces, estos procesos son los que a veces nos dejan cautivados de la presencia de Dios. Y también sé que, no sé, tú dime, hay momentos en los que uno no entiende,
no entiende por qué está viviendo este momento. ¿Dónde está Dios? Ah, o se fue de vacaciones, o a lo mejor se fue a atender a otro asunto, pero ¿dónde está Dios en medio de esto, en medio del silencio? Y yo quisiera que tú me contaras si tú has tenido estos momentos y cómo han sido, en qué momento y qué respuesta has recibido de parte de Dios, porque creo que algunos de los que nos están viendo pueden haber experimentado esto también. Creo que debemos de estar atento a los pequeños detalles de cómo es que Wow. Dios nos habla. Y cada uno de nosotros creo que Dios nos habla de diferentes maneras, puesto que somos sus hijos y así como nuestros propios hijos, cada uno de ellos son diferentes y Dios nos habla de diferentes maneras. Creo que a través de todo este tiempo, Dios ha mostrado su fidelidad y su amor para conmigo, para con mi casa y mi familia. Puedo contarte tantas, pero tantas cosas en cuanto he visto la mano de Dios tan palpablemente en mi casa y en mi familia, que no puedes decir que Dios no está ahí o que Dios no se está haciendo presente en pequeños detalles, por así decirlo, cuando pasamos cosas muy difíciles. Yo me acuerdo muy bien cuando regresé, después de que yo di escuela en casa a mis hijos, llegó un tiempo en que, bueno, pues ya Miki se iba a la preparatoria y yo ya no me sentía capacitada para enseñarle la preparatoria. Regresaron a lo que ellos le llamaban la escuela normal. Miki estaba en la prepa, Lari se regresó a la escuela cuando estaba en la secundaria y saliendo de casa, nosotros vivíamos fuera de Morelia, en un fraccionamiento a las afueras de Morelia, y ellos salen de la casa para ir a la escuela y en la trayectoria de la casa a la escuela tuvieron un accidente. No. Se voltearon en el carro. Oh, Larisa salió por el parabrisas del carro porque no traía el cinturón. Miki quedó wow. atorado en el carro. Pero yo pude ver la mano de Dios porque Miki me marca por teléfono y me dice, mamá, tuvimos un accidente, vamos de camino de regreso a la casa, alguien nos va a llevar. No supe la persona que los recogió y me los llevó hasta la puerta de la casa. Y yo te puedo decir que durante todo ese proceso pude ver la mano de Dios desde el principio hasta el final de una manera increíble, puesto que mis hijos primero estaban vivos, segundo porque la gente me decía, Mari, ¿estás de acuerdo que pudiste perder a tus hijos en ese accidente? Porque Larissa salió sobre el parabrisas y donde cayó fue un lugar donde estaba lleno de piedras y rocas. Muy bien se pudo haber pegado en la cabeza Oh, y no sí. les pasó absolutamente nada Wow. grave. El carro se destruyó, o sea, no hubo recuperación del carro, pero eso era lo de menos. Y la hospitalización y todo, yo no sabía, pero por parte de la escuela mis hijos estaban asegurados. Entonces, cuando pasa el accidente, la escuela me marca y me dice, señora, supimos que sus hijos tuvieron un accidente. Era el inicio del ciclo escolar. Me dijo, necesita ir a este hospital. Me mandaron al mejor traumatólogo de Morelia Wow. porque ellos creían que con este accidente todo lo que ellos tenían presupuestado para el año se lo iban a terminar mis hijos por el tipo de accidente que había pasado. Y de verdad, yo nada más volteo atrás y digo, Dios, tú fuiste fiel. ¿Por qué? Porque creo que pagamos 200 pesos de todo el accidente, Increíble. doctores, hospital, etc, 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 etc. Y volteas atrás y dices, Dios es fiel, Dios es bueno conmigo, con mi casa, a Sí. través de cosas difíciles. Y así te puedo contar muchísimas cosas de cómo es que Dios a través de los años fue fiel en mis finanzas, en pagar colegiaturas,
que de repente no teníamos dinero para pagar las colegiaturas. Mis hijos fueron a escuelas privadas después de que yo terminé de darles clase, y Dios proveyó cada cosa que nosotros necesitamos. Él fue fiel, Él fue bueno. Wow. Entonces, cómo no mirar atrás y decir hasta ahorita, Dios ha sido bueno y Dios ha Claro. sido fiel? Dios no es un Dios que miente. Cuando tú le das todo a Él, a pesar de los valles, a pesar de los desiertos, a pesar de todo eso, Él siempre está allí. Él sigue siendo fiel, a pesar de nuestros propios desánimos. Y como tú dices, a veces piensas, Dios, ¿dónde estás? La realidad del asunto es que Dios está ahí siempre. Lo único que necesitamos hacer es mirar los pequeños detalles donde Dios te está diciendo, hey, aquí estoy, aquí estoy. Quizás no estás viendo las cosas como tú quieres verlas, pero Dios te sigue diciendo, aquí estoy. Entonces, te puedo decir que sí hemos pasado cosas difíciles, pero a la misma vez hemos podido ver la fidelidad de Dios en esos desiertos, en esos lugares donde a veces piensas que está oscuro y que no ves la luz al final del túnel, pero siempre hay una lucecita que te está diciendo, aquí estoy. Entonces, esa ha sido mi experiencia a través de los años. Y digo, cada uno de nosotros, nadie tiene la vida perfecta y Dios no nos prometió que íbamos a tener una vida sin problemas y sin dificultades. Vamos a tener problemas, va a haber dificultades, pero es más fácil pasar los procesos agarrados de la mano de Dios que darnos la vuelta atrás. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Regresar a Egipto otra vez? Creo que no, Wow. esa no es la respuesta. Wow. Es cierto. Yo a veces les digo a algunos para animarlos, si estás enfermo, ¿por qué no vienes a la iglesia? Si estás desanimado, ven a la iglesia. Busca a Dios, busca su presencia, porque no entiendo a veces por qué cuando nos sentimos desanimados, enfermos, cansados, decimos, me quedo en casa. Cuando la iglesia es ese lugar seguro también, que puede ser un refugio, que puede ser un lugar donde otros te animen, te levanten, donde el Espíritu Santo te conoce y te va a dar una palabra precisa a lo que tú necesitas escuchar. Y a veces, cuando nos desanimamos, nos empezamos a alejar de la casa, ¿no? Y creemos que ese es el mejor lugar, apartarnos, pero pues es poner un tizoncito fuera del fuego. Tarde o temprano se apagará, pero lo importante es mantenerse en el fuego y mantener una hoguera en casa y mantener una hoguera con nuestros amigos de la iglesia, siendo parte, siendo familia, ¿no? Porque Dios hace habitar en familia a los que están desamparados. Así es, así es. Creo que cuando pasamos esos tiempos difíciles, cuando más nos tenemos que agarrar de Dios y congregarnos, y no hay como que alguien llegue y ore por ti y pueda animarte, y no hay como poder alabar a Dios en la iglesia junto con más. No es lo mismo cuando tú estás en tu tiempo de devocional y estás en tu casa alabando y adorando a Dios, leyendo la palabra, que cuando lo hacemos corporalmente con la iglesia. Hay otra dinámica cuando estamos en la iglesia levantando todos juntos las manos y adorando a Dios corporalmente. Y cuando podemos orar los unos por los otros y podemos levantarnos y animarnos bien, como tú estás diciendo, darnos una palabra, pero Dios dice en su palabra y las promesas que tenemos de Dios, que muchas veces olvidamos que están esas promesas en su palabra, pero cuando vienen y te las recuerdan y te dicen, agárrate de aquí, porque Dios lo dijo. Sí. Entonces creo que cuando pasa
ese tipo de situaciones, por eso te digo, lo mejor es agarrarnos de Dios, ir a la iglesia, congregarnos, a seguir aprendiendo y siempre hay una palabra de ánimo que uno trae cuando te estás preparando para compartir, cuando estás pasando muchas horas estudiando, preparando el sermón para el domingo o preparando la palabra que Dios tiene y cómo es que está ardiendo tu corazón por querer compartir lo que Dios te ha dicho a ti. Wow. Es algo muy bonito, la verdad. Wow. ¿Cuántas veces nos paramos allá al frente, con el corazón a lo mejor quebrado, roto, pero cuando tú hablas de la palabra, cuando tú ministras el mensaje, el pan que está bajando del cielo para otros, cómo tu perspectiva cambia, tu corazón muda de lugar, ¿no? Empiezas a animarte a decir, Dios, gracias por usarme. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero creo que los mejores mensajes que he compartido ha sido en los momentos de mayor quebranto de mi vida. Así es, así es. Así es cuando estamos en ese tiempo de dificultad y Dios viene y habla estas palabras, es cuando, o sea, lo estás viviendo, no es algo, no son palabras vacías, es Sí, algo que estamos viviendo y sí, compartiendo. Entonces, creo que tiene mucho más impacto dentro de la iglesia cuando tú lo estás viviendo, ¿no? Cuando tú estás pasando estos procesos. sí, Regresamos a los procesos sí, y lo Mari. que Dios dice en su palabra. Entonces, creo que una de las cosas de las cuales a mí en este tiempo también Dios me ha llegado a que vuelvan mis ojos es la parábola del hijo pródigo. Y yo Ok. creo que hemos escuchado tantas prédicas acerca Ujú. del hijo pródigo, pero no es tanto, para mí no es tanto el hijo que se fue, sino el hijo que se quedó dentro de Wow. la casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me identifico mucho y así muchas veces llegamos con Dios, no, pues es que pues yo soy aquí, yo ya me quedé, soy el pastor, yo ya te di mi vida, ya hice todo lo que podía hacer y Dios no me estás respondiendo, a ver por qué, pero pues si se supone que yo debería de ser ¿por qué? Porque yo puse mi vida delante de ti, ¿verdad? Sí. Y tomamos la posición del hijo que se quedó cuando Dios nos Ujú. está diciendo y como le dijo el papá al hijo, Todo. pues todo lo que está aquí es tuyo, ¿por qué no lo has tomado? Wow. Cuando le reclama y no me has dado ni siquiera un borreguito para estar ahí y hacer una comida con mis amigos, Tremendo. y el papá le dice, pero ¿por qué no lo has tomado si todo lo que está aquí es tuyo? Mm. Porque tomamos esa posición de no de hijos, sino de esclavos dentro de la casa, Wow. que no tenemos derecho a nada Ujú. cuando nuestro padre ya nos lo dio todo. Y yo me identifico muchísimo con esto porque yo, mi padre en lo natural, mi padre es un hombre de negocios, gracias a Dios, económicamente, pues siempre le ha ido muy, muy, muy bien. Y de repente, como por ejemplo ahorita esta semana que me quedé sin carro porque Bill se fue a Pachuca, y yo puedo llegar a la casa de mi papá, agarrar las llaves del carro y traerme su carro, Wow. porque no lo ocupa, Qué ¿verdad? maravilla. Tiene varios carros, entonces el hecho que yo le agarre un carro, no hay No ningún pasa nada. problema de que me lo lleve, ¿verdad? Entonces llegué el sábado y al negocio que él tiene y estaba la muchacha, una de las muchachas que nos ayuda, le dije, ¿sabes qué? Me voy a llevar el carro de mi papá. Y después Wow. me dio risa porque llegó mi papá y le preguntó, oye, ¿y dónde está mi carro? No, pues se lo llevó Mari. Y le dije, perdón, pa, le dije, ya ni te avisé que iba a ocupar el carro. Me dijo, no, no hay ningún problema, quédate con el carro toda la semana porque se ve que Bill se fue a Pachuca y no vas a tener la camioneta, entonces quédate con el carro toda la semana. Entonces, para mí es un aprendizaje siempre con él. ¿Por qué? Porque es mi padre y tengo la confianza de decir, ok, me voy a llevar Claro. el carro. Y así debe de ser con Dios, decir, ok, ¿qué es lo que necesitamos, Dios? Necesito esto y tener
la confianza y la autoridad de Mm. decir, Dios, eres mi padre y es un padre bueno y lo voy a tomar porque es mío, me Wow, pertenece. wow, Entonces, bueno, pues me identifico mucho con el hijo pródigo, pero no con el que se fue, sino con el que se quedó. wow. Sí, siempre hablamos más del que se fue y no del que se Exacto. quedó en la Y no del casa. que se quedó en la casa, exactamente. Y Ay, al fin de Mari. cuentas pienso que tenía en su corazón algún tipo de resentimiento, ¿no? Porque, digo, él había hecho todo bien, por así decirlo. Él había servido Sí, a su padre, él se sí. quedó, él ayudó, él Palomita, palomita, palomita. exactamente. Y muchas veces así creemos nosotros, ¿no? Sí. Pues me quedé en el ministerio tantos años, he hecho esto, he sacrificado esto y esto, pues así como que ya merezco algo, Dios, ¿no? O sea, échame la mano acá. Wow, Mari, qué fuerte nos lo estás dejando aquí en la mesa para orar, meditar, pensar y tomar la posición correcta, el lugar que nos corresponde, ¿no? Exacto. Mari, y para terminar, no sé si quieras compartirnos algo final, para terminar este podcast, que no queremos que termine, pero hay que terminar. No, pues simplemente quiero dejarles esto en la mesa, ¿no? Síganse agarrando de Dios. Yo sé que hay problemas y dificultades siempre, siempre. Y tenemos dos opciones para mí, dos opciones. O seguir con Dios o alejarnos de Dios, Mm, la verdad. Pero creo que Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirnos, para que podamos llorar con Él, mm, quejarnos con Él. Creo que Él no se sorprende de nuestras actitudes y simplemente quiero dejar con ustedes el hecho de que Dios es un Padre bueno. Y amén. si tú no tuviste un papá bueno en lo natural, porque pasaste cosas, porque hubieron cosas en tu infancia que te marcaron, pues quiero que te quedes con el hecho de que Dios es un Padre bueno. Amén, amén, Así amén. es. Un honor tenerte, Mari, con nosotros. Y bueno, antes de despedirte, me gustaría que pudieras orar nada más por las personas que nos están viendo y poder bendecirlos de esta manera. Gracias. Claro que sí. Gracias. Señor, gracias, Padre, por este Gracias. podcast. Dios, gracias por toda esta gente que va a tener la oportunidad de escucharlo, de verlo, Padre. Y simplemente en esta hora quiero declarar sobre cada uno de ellos, Dios, que ellos puedan conocerte como yo te conozco, como un Padre bueno, Dios. Que tú no eres un Padre que está lejos, que tú eres un Padre que está tan cerca de nosotros, Padre. Que cualquier necesidad que tengan ellos como personas, Dios, que tú puedas serte real para con ellos, que por medio de tu Espíritu Santo ellos puedan sentir tu presencia, tu amor, tu abrazo, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. 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 Muchísimas gracias, Mary Smith. Un honor, un privilegio verte, escucharte. Ha sido tan bonito poder conversar contigo. Muchas gracias y a todos los que nos ven en Auténticos, nos vemos el siguiente episodio. Dios les bendiga.